Desde la Secretaría Jurídica Distrital les damos la bienvenida al podcast La Voz Jurídica, un nuevo espacio creado para ustedes en el que tendremos expertos hablando de temas de coyuntura nacional y distrital desde una visión jurídica. Hola a todos y todas, hoy hablaremos de anticorrupción desde una perspectiva sociojurídica y para profundizar sobre este tema nos honra tener la presencia del profesor Héctor Vargas Baca, quien es docente investigador de la Universidad Externado de Colombia y actualmente es responsable del componente anticorrupción del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción, el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital. Mi nombre es Fabio Estrada Valencia, también soy docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, soy asesor jurídico de la Subsecretaría Jurídica Distrital. Les doy la bienvenida a este podcast al profesor Héctor Vargas y empezamos con nuestra primera pregunta que tenemos para el profesor Héctor Vargas. ¿En qué consiste este Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción y específicamente el componente que manejas acerca de anticorrupción? Muy buenas para todos, muchas gracias por esta invitación para poder presentar el Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción. O sea, lo primero, mencionar que hacemos parte de una red de observatorios en el distrito y que esta red tiene como unos parámetros generales acerca de la observación de diferentes fenómenos que ocurren en el distrito, como por ejemplo los problemas de salud, los problemas ambientales, los problemas económicos y en este caso el que nos ocupa, que tiene que ver con la contratación y la lucha contra la corrupción que se presente. El observatorio es un equipo de trabajo que está constituido por algunos contratistas y específicamente por la Dirección de Políticas Jurídicas de la Secretaría Jurídica Distrital. Un componente está encargado del tema de contratación, el seguimiento, análisis de la contratación, y otro componente está encargado de la lucha anticorrupción, en donde lo que hacemos es tener una visualización sobre situaciones de corrupción que se presentan en el distrito, especialmente en los temas asociados a contratación, también en temas disciplinarios, y hacemos estudios fenomenológicos en donde a partir de casos juzgados podemos identificar algunas malas prácticas que ocurren en el distrito en general. El observatorio tiene unos componentes formalizados ya, cuenta con un documento técnico de soporte y a partir de la resolución 10 del año 2001 se crea y reglamenta como observatorio que viene a contribuir un poco a toda esta política anticorrupción del Estado en general y del distrito en particular. Muchas gracias, profesor Vargas, por esa introducción al observatorio que está manejando la Secretaría Jurídica Distrital. Nos gustaría conocer un poco qué es la corrupción, qué han encontrado en este observatorio acerca de una posible definición de corrupción. ¿Qué nos podrían comentar acerca de este tema? Los conceptos de corrupción son variados dependiendo del tipo de área en la que nos encontremos. Algunas tienen un conocimiento muy restringido acerca de lo que es la corrupción. Por ejemplo, cuando hablamos de una tipificación en el Código Penal, el concepto de corrupción se restringe solamente a algunas conductas que se consideran penales. Hay otra fuente para nosotros muy importante que es la Organización de Transparencia Internacional, que también tiene un concepto de corrupción, y nosotros en la definición utilizamos el documento COMPE 01 de 2019, en el que se adoptan las políticas públicas distritales de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción, según el cual la corrupción es un abuso de poder, de confianza para
el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, en el que se incurre al ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios a cambio de acciones o de decisiones u omisiones. Es un concepto muy amplio que hace referencia a diferentes tipos de conducta que pueden ser realizados bien sea por servidores públicos distritales o por particulares. El principio esencial de este concepto es que se trata de un abuso que va en detrimento del interés colectivo y en beneficio simplemente de un interés particular, y que se puede dar tanto por una actividad como por una negligencia u omisión por parte en el cumplimiento de las normas distritales. El fenómeno de corrupción, pues también hay que decirlo, no es un fenómeno simplemente del Estado. La corrupción está en la sociedad. La corrupción es generalizada en algunos ámbitos de las sociedades en donde las estructuras normativas tienen cierto nivel de anomia o atomización, y esto hace que se convierta en una especie de sinergia entre la actividad pública y la actividad de los particulares o incluso la actividad comunitaria. Y es allí donde nosotros queremos también un poco hacer visible cómo a través de nuestras metodologías observamos que hay una interferencia de los particulares en las actividades propias del distrito y que pueden llegar a constituir actos de corrupción. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué metodología están utilizando en este observatorio? Y asimismo nos gustaría saber si han identificado algún patrón o alguna conducta repetitiva en los casos que hayan analizado en materia de anticorrupción a nivel distrital. En el tiempo que lleva el observatorio, este se ha dedicado a poder hacer un análisis y captura de datos especialmente. Acaba de terminar un estudio muy importante que se hizo sobre todas las entidades del distrito, a quienes se les hizo una serie de preguntas relacionadas tanto con contratación como con anticorrupción. Y allí pues hay algunos elementos en donde se pone de manifiesto que existen algunas situaciones que pueden ser objeto de análisis para el componente anticorrupción. Para esto se requiere también de metodologías, ¿no? El uso de indicadores, el uso de metodologías de investigación. Otro de los componentes importantes es el de analizar los aspectos disciplinarios de todo el distrito, en el sentido de averiguar a través de las unidades de control interno y de la personería y también de la procuraduría, en donde se han presentado investigaciones, en qué casos se han abierto investigaciones contra funcionarios y cuáles de estas investigaciones se encuentran asociadas a actos de corrupción. El otro componente está relacionado con la investigación fenomenológica de casos de corrupción que se han dado en el distrito, bien sea por actividades que han hecho particulares, como por ejemplo la ocupación de predios que son de carácter público, la situación en donde se pueden presentar las funciones de vigilancia, inspección y control y donde puede haber una tendencia al soborno, y la otra que fue muy conocida ante la opinión pública, que fue el denominado carrusel de la contratación, que ya tiene varios años de atravesar todos los procedimientos judiciales y que ya se encuentran casi completamente definidos como cosa juzgada. Es allí donde nosotros hemos intentado un poco recabar en esta jurisprudencia de carácter penal para poder investigar, determinar patrones, como me lo has preguntado, determinar patrones de varias maneras. Hay algunas situaciones que se pueden encontrar de manera muy recurrente en la contratación misma, en la planeación, en la ejecución, en la supervisión,
de los contratos. Hay algunas tipologías de contratación en donde hay mayores evidencias o posibles eventos de corrupción, como por ejemplo en lo que tiene que ver con las contrataciones abiertas. Allí, por ejemplo, nosotros desde el observatorio, desde el año pasado, los investigadores hicieron un análisis sobre la unidad de malla vial, que fue un trabajo muy interesante porque ya había una conexión entre entidades de control político como el Consejo de Bogotá y unos pactos que se realizaron en la burocracia del distrito, acuerdos de ubicar personas, ubicar presupuestos, darle espacio dentro de la agenda a personas que nada tienen que ver con el flujo normal de las cuestiones, por ejemplo en el caso de unidad de malla vial, destinar estos recursos a través de la contratación directa, y aparece el tema de las denominadas coimas o todas estas dádivas y sobornos que se dieron en estos casos. Próximamente se va a publicar este caso. Estamos un poco haciendo la depuración de la información y mejorándolo para que se pueda dar a conocer. Y allí aparecen ciertos elementos que pueden constituirse en patrones. Por esa misma línea vamos nosotros a investigar otros casos, a analizar otros casos que ya son definidos por la justicia, que también se encuentran dentro del denominado carrusel de la contratación, y otros que llaman nuestra atención para poder determinar. Porque el objetivo del observatorio en general es poderle brindar al distrito unas herramientas claras para que tenga datos y tenga cifras en qué basarse y en cómo producir algunos lineamientos frente a los temas tanto de contratación como de corrupción. Ese es uno de los objetivos principales, que la ciudadanía conozca. El hecho de que la ciudadanía conozca también es muy importante, porque esto ayuda mucho a la transparencia y a la integridad de la contratación. Muchas gracias, profesor Héctor Vargas. Nos gustaría saber, y aprovechando un poco la coyuntura y las noticias del orden nacional, si han logrado identificar en los contratos de prestación de servicios múltiples alguna problemática, o esto es un asunto nuevo que es poco explorado, o es un asunto sobre el cual ya se ha venido trabajando antes. Lo digo porque en los medios de comunicación pues uno ve noticias en donde per se muestran una información como si ya fuera un acto de corrupción el solo hecho de tener varios contratos de prestación de servicios. Entonces me gustaría que nos comentara un poco qué visión tiene desde su experiencia en el observatorio en relación con estos fenómenos de los múltiples contratos de prestación de servicios. ¿En sí mismos son un problema? ¿En sí mismos son ilegales o no? ¿Qué opinión le merece al respecto? Desde el año pasado, los estudios que vino realizando el observatorio, específicamente este trabajo de encuesta que realizó por las entidades, arrojó que uno de los aspectos en donde debe tenerse especial cuidado es precisamente en los contratos de prestación de servicios. Y en esa oportunidad el hallazgo estaba un poco más centrado en los temas asociados a la supervisión. Claro, son tantísimos contratos de prestación de servicios que hay un enorme trabajo en materia de supervisión que a veces es difícil de realizar. Pues para la comunidad jurídica en general, para quienes trabajan el derecho administrativo, no es un secreto que el contrato de prestación de servicios pues tiene muchas dificultades. De hecho, el Consejo de Estado se pronunció el año pasado tratando un poco de producir algún efecto en la ciudadanía y pues ahí está tratando como de componerse el tema del contrato de prestación de servicios. Para el observatorio
en este momento no es un objetivo, una línea, la podemos proponer, en efecto, la podemos proponer a través de la planeación que hagamos, porque claro que llama mucho la atención este tipo de situaciones en donde una sola persona natural ha realizado diversos contratos con diferentes entidades del Estado. No hay una legislación que en este momento pueda definir esa situación. Es un poco un tema que genera cierta incertidumbre. Yo estoy completamente convencido que si hacemos un análisis de quienes han tenido múltiples contratos como persona natural, podemos encontrar algún tipo de situaciones en relación con el cumplimiento del objeto contractual, ¿sí? Ahí pueden encontrarse algún tipo de situaciones. Fíjate que, por ejemplo, en el tema del carrusel de la contratación y de estos hallazgos en unidad de malla vial, había una situación en donde se nombraban personal para diferentes dependencias y las personas no iban a trabajar. Hoy en día los controles tienen un poco más de rigor gracias a los sistemas informáticos, a que mes a mes los contratistas deben presentar unos productos y hay una mayor transparencia y hay también unos puntos de control sobre los contratos de prestación de servicios. Pero yo creo que sí estamos llamados a producir un tipo de regla en alguna medida para que esto no suceda. De lo que me he podido dar cuenta es que el distrito ha tomado medidas al respecto y por ejemplo, ahora hay un nuevo control en el sentido de que a los contratistas se les pregunta acerca de qué otros contratos tienen. Esto se venía dando con anterioridad, ahora es un formato que hay que llenar con mucha rigurosidad, y yo creo que el mismo formato nos va a traer algunas conclusiones que pueden ser interesantes de analizar para el observatorio. Muchas gracias, profesor Héctor Vargas. Ya para finalizar, ¿qué nos podrías comentar a manera de conclusión o a manera de reflexión final acerca del futuro del manejo de la anticorrupción en el Distrito Capital? Bueno, principalmente los procedimientos de contratación hoy en día, y además otros procesos que se dan dentro del diario funcionamiento de las entidades, hace que existan unos parámetros importantes de transparencia, de integridad, y esto hace que la ciudadanía se entere cada día de qué es lo que hacen los funcionarios. Igualmente, los medios tecnológicos que están a nuestra disposición, el desarrollo de tecnologías en este aspecto, el cruce de información, la construcción de indicadores, también pues nos van a permitir hacer mejores análisis y tener mejores controles de la contratación y del comportamiento en general de los funcionarios en el día a día. Desde el observatorio, en estos dos componentes que es contratación y anticorrupción, pues nosotros hemos propuesto unas líneas de investigación que permitirán alimentar o consolidar más el trabajo del observatorio y darán algunas herramientas para que la ciudadanía y especialmente los tomadores de decisiones puedan avanzar y puedan también generar recomendaciones en este sentido. El tema de la corrupción, pues como lo dije, es un asunto social, en el sentido que se puede dar en muchos ámbitos, y que si nosotros mantenemos una cultura del sentido de lo público y del trabajo por el interés general, puede llegar a producir una transformación cultural, que es lo que necesitamos, de modo que nadie afecte los intereses de otro y que cada quien asuma sus responsabilidades sociales de muchas maneras, ¿no?
desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista, por ejemplo, de la vigilancia, la inspección, el control de determinadas actividades, las multas, la solicitud de licencias y específicamente también los temas de contratación, en donde pues esperamos que cada día la moralidad sea mucho más alta. Hoy en día las reglas de contratación son sumamente estrictas justamente para evitar que ocurran estos problemas de corrupción, y aún así ocurren porque desafortunadamente las personas que están un poco en este mundo de poder obtener su beneficio personal son personas que conocen muy bien las reglas y que además intentan torcerlas en beneficio propio, y pues estar detrás de este tipo de actividades es sumamente difícil. Así como también avanzan los asuntos tecnológicos, también hay tecnologías también para la corrupción sobre las cuales hay que también estar pendiente. Hay nuevos fenómenos y formas de corrupción. Muchas gracias, profesor Héctor Vargas, por esta ilustración y esta magnífica explicación acerca del observatorio sobre anticorrupción que está a cargo de la Dirección de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital. Creo que es una gran apuesta en aras de prevenir futuras conductas corruptas que se puedan presentar en el sector público, especialmente a nivel distrital. Este observatorio, por lo que nos comentas, brindará insumos suficientes para poder formular recomendaciones, para poder elaborar normas jurídicas futuras que nos permitan enfrentar el flagelo de la corrupción que se ha dado en todos los órdenes de la administración pública. Entonces, mis felicitaciones y también mi agradecimiento por aceptar la invitación a este podcast, nuestro primer podcast, La Voz Jurídica. Igualmente a nuestros oyentes y a todas las personas que nos siguieron en redes sociales, los invitamos a que nos continúen siguiendo. En Twitter nos encuentran como @juridicadistri. También nos encuentran en Facebook y en YouTube como Secretaría Jurídica Distrital, y esperamos que se conviertan en nuestros oyentes permanentes. Hasta la próxima, profesor Héctor Vargas. Hasta la próxima, todos nuestros oyentes.